¿Me escuchan allí? Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer presentación un poco de de la presentación para hoy y eh, hablaremos un poco del tema que es eh, logística internacional e e-commerce. Ok, voy a regalarme un segundo, comparto pantalla. No, perfecto. Me confirman, por favor, que se esté viendo la presentación. Bueno. Como ya les dijeron, el curso se llama Logística Internacional e E-Commerce y su docente, o sea, el que hoy los acompaña, Carlos Pimentel Aguilar, magíster en Administración de Negocios. Me presento, soy administrador de comercio exterior en el país Colombia, vivo en la ciudad de Cartagena. Adicional, soy tecnólogo en gestión logística portuaria y aduanera y como les mencionaba, cuento con una maestría en Administración de Negocios. Soy docente universitario acá en la hermosa Heroica y me desempeño en áreas administrativas y académicas. En este momento tendré la oportunidad de acompañarlos en el desarrollo del curso que ya les he mencionado y que como finalidad vamos a conocer un poco más sobre lo que es transporte internacional, la distribución de estos, documentación en logística, los costos y cómo aplicamos los términos Incounter y cómo se realiza una operación en comercio exterior. ¿Ok? Este curso está dispuesto con 5 sesiones de cada uno de 1 hora y las clases son viernes 25 de julio, domingo 27, miércoles 30 de julio, viernes 1 de agosto y domingo 3 de agosto. Y los temas que desarrollaremos en cada una de las presentaciones, en cada una de las clases son introducción a la logística internacional, que ese es el que veremos el día de hoy, medios y modo de transporte y documentación, eh, términos Inconter, cómo están clasificados. Entonces se clasifican en 4 grupos, los de la E, los de la F, los de la C y los de la D. ¿Ok? Y cómo estas están estructurados de manera contractual. Para dinamizar la clase o para que podamos aplicar todos los conocimientos, antes de finalizar, estaríamos hablando que es para el 1 de agosto, viernes, un análisis práctico de las responsabilidades y riesgos que realiza una operación de comercio exterior. Y para el último día, viernes 3 domingo 3 de agosto, una evaluación donde integraremos todos los temas y especialmente los términos Incoterm, porque en eso se basa lo que es la logística internacional. Todo gira en torno a los términos Incoterm más que todo, ¿ok? Pero bueno, quiero, bueno, como no puedo visualizar la pantalla, eh, les iba a hacer una pregunta, pero bueno, vamos a arrancar de inmediato y a medida van levantando la manito, si tienen dudas o preguntas y las van dejando en chat y vamos resolviéndolas a medida que vayamos desarrollando, ¿ok? La logística internacional no es solo mover cosas de un país a otro, sino es una estrategia integrada donde se involucran decisiones como las rutas, los modos de transportes, el medio de transporte, el tiempo que nosotros contratamos para realizar la operación, los seguros contractuales de manera internacional, ¿ok? Y los cumplimientos legales que se apliquen de maneras de los territorios aduaneros, ya que todos son de maneras diferentes, ¿ok? Según el Consejo de Logística Internacional, el Consejo define a la logística internacional como el conjunto de procesos y ejecuciones y control para el manejo de la mercancía hasta realizar desde lo que es la información, la compra y hasta realizar el pago y la distribución final de estos. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño concepto adicional que nos manifiesta que la logística internacional es el conjunto de actividades que permiten planear, implementar y controlar efectivamente
eficientemente el flujo físico y documental de bienes y servicios de un país a otro, de origen hasta un país de destino, atravesando fronteras, ya sean fronteras de paso o zonas francas o aduanas. ¿Ok? Eh, recuerden el concepto de que en la logística internacional hacemos énfasis de la unión de dos países o la negociación debe ser entre dos países o más. ¿Ok? Más adelante se darán cuenta el por qué. ¿Ok? ¿De qué se encarga la logística internacional? La logística internacional se encarga de contratación de transporte internacional, ya este sea eh, transporte aéreo, marítimo o férreo, según sea el caso. El almacenamiento en tránsito de la mercancía, siempre y cuando esta mercancía solamente llega a un puerto de destino de paso para después ser embarcada o realizar un transbordo para su destino final. ¿Ok? La coordinación aduanera para los trámites de régimen de tránsito aduanero de la mercancía de paso por estos países o según ya sea la nacionalización de la misma. La gestión documental de la mercancía para poderla nacionalizar eh, y el control de costos, tiempos y riesgos. Cuando nosotros compramos una mercancía, tenemos que tener en cuenta que la mercancía tiene un seguro, un flete y unos tiempos de llegada que en comercio le llamamos fecha estimada de arribo de la mercancía. Los riesgos, que esto va relacionado con los términos sin contar, sobre quién recae un riesgo si yo compro en SWORD, en FOB, en CIF, en FCR, DDP, entre los otros términos Inconter. Entonces, todo esto está relacionado con la logística internacional y de esto se encarga. ¿Ok? Una pequeña diferencia entre la logística internacional y la logística nacional entre cada país. Bueno, es que la logística nacional se encarga de un transporte interno, es contratar, gestionar y distribuir y organizar la mercancía dentro del mismo país. Adicional, aplican son solo las regulaciones locales de cada país, ya sea emitida por un ministerio de transporte o un ministerio de comercio, etcétera, pero estas solamente son aplicables de manera local en el país y esa negociación se realiza a través de su moneda local. Si estamos en Colombia pesos, si estamos en Perú soles, depende en Ecuador, depende de donde nos encontremos, esa es la moneda que vayamos a negociar. ¿Ok? Pero la logística internacional, como se los dije en un momento, que recordaran que esta debe ser, perdón, esta debe ser negociada entre dos países, es porque esta se involucra mínimo dos países o más para poder hacer una operación internacional. Y esta también adicional tiene unas diferencias legales, culturales, religiosas, de sexo, de origen, porque cuando nosotros vayamos a hacer una operación de comercio exterior, debemos tener en cuenta un estudio de mercado donde protegemos al consumidor del país internacional. ¿Ok? Adicionalmente, las aduanas, las divisas, los riesgos adicionales, en este caso las divisas, recuerden que como moneda internacional para realizar cualquier operación de comercio exterior, utilizamos lo que es el dólar. Sigue el euro, el yuan, cada moneda de cada país, pero estas negociaciones se realizan a través de la moneda legal e internacional o reconocida internacionalmente para hacer operaciones y es el dólar. Esa es la divisa con más fuerza a nivel. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Si voy muy rápido, puedo repetir. Si tienen dudas, vayan dejándola en el chat y vamos aclarándola antes de que el tema se vaya poniendo un poquito más eh, extenso, ¿ok? Ok, voy al chat, voy al chat. Ok, muy bien, muy bien. Listo. Ok, todo claro, todo bien, vamos bien, todo bien. Ok, perfecto, todo claro, ok, muy bien. Listo.
Seguimos entonces. Listo, perfecto. Entonces continuemos. Bueno, en toda una operación internacional hay unos actores principales que estos no deben faltar. Estos actores son los protagonistas de la obra de teatro llamada El proceso del comercio exterior. Y existe un exportador, que es aquel vendedor o productor o fabricante de la mercancía. ¿Ok? Y existe el importador, que es aquel comprador para el consumo de la mercancía, ya sea este para poner la distribución de clientes finales o para uso de ellos mismos. ¿Ok? Existen unos operadores logísticos que ya estos pueden ser transportistas, ya sea unos agentes navieros, unos agentes consolidadores para realizar la operación del comercio exterior. Y existen las aduanas y agentes de aduana. Las aduanas es aquella autorizada para realizar la operación de comercio exterior y, y los agentes de aduana son aquellos funcionarios que se encargan de la nacionalización de este producto importado o que va a ser exportado. ¿Ok? Adicional intervienen unos bancos y unas aseguradoras. Los bancos, esto es por el término de forma de pago que se haya escogido para realizar una operación de comercio exterior. Por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a pagar cuando la mercancía llegue a punto de destino, entonces, ¿quién es garante de esta operación? Entonces, por eso intervienen los bancos en manera internacional. Y unas aseguradoras internacionales, que esto no es lo mismo, el seguro de mi país o el seguro de un SWAT de mi vehículo, no, esto es un seguro internacional por si en dado caso a la mercancía se le ocasiona una avería. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que se realiza la compra del seguro para que ésta no perjudique directamente ya sea al comprador o al importador, dependiendo del término en contra que se haya realizado eh, la negociación. ¿Ok? También existen unas zonas francas, unos puertos y unos aeropuertos. Las zonas francas son aquellos espacios delimitados por la autoridad aduanera competente para realizar operaciones de comercio dentro de estos escenarios. Dentro de estos escenarios, nosotros podemos encontrar unos operadores que realizan ya sea un ensamblaje de una mercancía o una producción de una mercancía o una transformación a un producto final y este vuelve a ser vendido sin necesidad de salir de esa zona franca. Traduzco o repito o explico un poco mejor. Resulta que el profesor Carlos S.A. tiene su empresa y resulta que la empresa realizó una operación de una importación de madera. ¿Ok? Asumamos no, de madera no. Vamos a decir que realizó una operación de importación hacia zona franca de unas partes de vehículos automotor. Entonces resulta que estas partes de vehículos automotor son para convertir o armar y ensamblar un motor final. Entonces, se realiza la acción o la operación del ensamble dentro de la misma zona franca y cuando ya obtenemos el producto final, lo que hacemos es exportarlo y no le pagamos ningún tributo a el ente de control de aduanas en los países autorizados. ¿Ok? Entonces, y son, vuelvo y digo, autorizados por la autoridad aduanera competente. Los puertos son aquellos escenarios donde se realiza la mayor operación de comercio exterior. Es donde llegan los buques y grandes de carga para realizar ya sea el arribo o el cargue de estas mercancías. ¿Ok? Y los aeropuertos son, recuerden, bueno, para algunos les explico, el aeropuerto nosotros podemos exportar o importar mercancía a través de transporte aéreo, pero estas tienen un flete, es decir, el transporte de estas es muchísimo más costoso. ¿Ya? Y aquí nosotros siempre transportamos lo que son mercancías de alto valor o productos
perecederos que tienen daños pronto y por eso realizamos la operación transporte aéreo, como vacunas, el oro, los diamantes, esmeraldas y ese tipo de mercancías son las aquellas principales que se transportan de transporte aéreo. Bueno, y algunas veces el transporte de flores, ¿ok? Bueno, este es un pequeño ejemplo eh, donde supongamos que una empresa va a realizar una exportación de café colombiano. Recuerden que la exportación es la venta, es decir, la salida eh, del producto. Entonces, primero, los caficultores o los cafeteros se encargan de realizar la negociación, recogen este producto, ¿ok? Y contratan a un operador logístico para que le realice la logística o el embalaje de esta mercancía, ¿ok? Después de que se realiza ese tipo de logística o contratación, se realiza, valga la redundancia, por siguiente paso se realiza el embalaje y la nacionalización para la salida. Esta se realiza en Colombia ante la DIAN. La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la autoridad aduanera competente. Entonces, para poder proceder con la salida de mercancía. Entonces, esta mercancía viene por transporte terrestre. Asumamos que Caldas, un departamento bastante caficultor, entonces viene de transporte terrestre hacia asumamos que un puerto puede ser Cartagena o ya sea Barranquilla, Santa Marta, alguno de esos puertos importantes de el país. Bueno, en este caso asumamos que la mercancía va a Puerto Cartagena porque de ahí va a salir hacia el exterior, que vamos a ponerlo de ejemplo, sería Hamburgo, un país bastante consumidor de café colombiano. Entonces, cuando esto llega al puerto de Cartagena, ahí se realiza lo que es el descargue del contenedor para poder cargarlo hacia el buque que va de transporte hacia Europa. ¿Ok? Después de llegada al puerto de destino, resulta que hay que realizar la nacionalización o la respectiva inspección de esta mercancía que se va a nacionalizar en Alemania. Entonces, pueden llegar autoridades de policías, pueden llegar autoridades de vigilancia de alimentos eh, o pueden llegar los entes como las aduanas de allá de ese país a hacer la inspección y decir si esta aduana, perdón, si esta mercancía puede ser nacionalizada o no. ¿Ok? Cuando ya se realiza el desaduanamiento, que es decir, que le dan levante a la mercancía, y entonces se procede con la distribución interna hacia un centro logístico o hacia una bodega de almacenamiento o en su defecto se lleva hasta el comprador. Y este ya verá si realiza la distribución final o es el café solamente es para ellos. ¿Ok? En el chat están diciendo algo. Sí, adelante, ¿quién levantó la mano por aquí? Liz Mari. Nosotros exportamos caza de torta, ok, muy bien. Dame un segundo. Bueno, no puedo dejar de silenciar a Liz Mari. No sé qué está preguntando Liz Mari. ¿Me ayudan por favor con el micrófono para poder interactuar un momento con Liz Mari? Ok, Liz Mari, adelante. Mari, no te escucha.
¿Listo, Mari? Tendrás que escribir, no te escucho. ¿Alguien más desea participar? Mari, escríbelo porque no te puedo escuchar. Eric, Em, Tengo la pregunta de, a ver, ¿cómo mm, se puede eh, entender los requisitos de la entidad que inspeccione el producto e inmediatamente llegue al país? ¿Cómo se pueden comprender esos requisitos y qué, digamos, qué se hace en caso de que dicho producto no cumpla tales reglamentos? ok, perfecto. ¿De dónde eres, Eric? República Dominicana. Ok, perfecto, listo, gracias. Bueno, eh, resulta que toda mercancía que llega a un país, esta debe ser nacionalizada, de lo contrario no puede salir de puerto para una distribución. Entonces, eh, todos los países o la mayoría de países tenemos acuerdos comerciales, ¿ok? Primeramente. Si nosotros digamos que asumamos que Colombia, Perú, Ecuador tenemos convenios comerciales o acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con República Dominicana, asumamos que tú puedes realizar una compra, o sea, una importación desde X lugar hacia tu país. Entonces resulta que tu mercancía es considerada como mercancía de delicada, por decirse así, de sospecha, ¿ok? Entonces, esta es sometida a una inspección, ¿ok? Acá en Colombia, acá en Colombia, nosotros las mercancías se les llama, ellas tienen tres tipos de levante o unas inspecciones. Inspección física, inspección documental o levante automático. ¿Ok? Si a ti en tu mercancía sale con que te tocó inspección física, lo que van a hacer es revisar tu factura comercial, tu lista de empaque, tu documento de transporte y la mercancía. Entonces, todo lo que usted compró debe estar de la igual manera, tanto en la etiqueta como en la factura y lista de empaque, igualita, toda la información debe coincidir, ¿ok? De lo contrario, tú tienes un periodo de, acá tienes 24 horas para poder subsanar. Resulta que en Colombia hay un decreto nuevo, que es el 659 de 2024, mediante el cual nosotros como importadores podemos hacer una declaración de importación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo antes de que mi mercancía llegue al puerto, yo tengo que declararla para que ésta pueda ser entregada inmediatamente o yo pueda subsanar alguna inconsistencia presentada. ¿Ok? Listo. Te toca la inspección documental. Inspección documental es solamente que van a mirar los papeles de tu mercancía. Nada más los papeles, el contenedor no te lo van a abrir porque confían que los papeles es lo que deben ver. ¿Ok? Si alguno de los papeles presenta inconsistencias, es decir, que tú estás importando 5.000 toneladas de tela, pero resulta que en el BL colocan 2.000, aquí van a decir, wow, aquí falta algo. ¿Dónde están los 3.000 restantes de tela? Entonces, vamos a proceder con una inspección física. ¿Ok? Entonces, te abren el contenedor. Este tipo de actos, la apertura de un contenedor, la descarga del mismo, son presupuestos que recaen sobre el importador, es decir, sobre el dueño del contenedor. ¿Ok? Si usted no contemplaba eso dentro de su presupuesto, vaya haciendo un cálculo adicional porque le toca pagar lo que es el descargue, la apertura y la movida del contenedor. ¿Ok? Listo. Y pasa a la tercera fase que sería una levante automático. Un levante automático es que dicen, Eric, tu mercancía pasó sin ser sometida a nada. Ni los papeles te revisan, ni nada te revisa. ¿Ok? No, 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 es que no he puesto la diapositiva, tranquila, estoy respondiéndole a Eric, ¿ok? Entonces, eh, hasta allí estoy respondiendo a tu pregunta, Eric, pero resulta que existe algo que se llama operador económico autorizado, la famosa sigla OEA.
¿Ok? No es la Organización de Estados Americanos, sino operador económico autorizado. Esa es una condición que muchos empresarios están adquiriendo con el fin de ser reconocidos como unos comerciantes mundiales o internacionales transparentes que no se encargan de realizar importaciones no lícitas. ¿Ok? Perdón, no ilícitas. Tu mercancía es legal, tú te recargas de realizar importaciones de tela, tú no vas a meter ninguna mercancía en contrabando o mercancía contaminada. Entonces, los operadores OEA es lo que es el boom hoy en día. ¿Ok? ¿Hasta ahí respondí tu pregunta, Eric? Ok, perfecto. Leamos la de Lismari. Lismari, usted mencionó que depende de si las aduanas permiten nacionalizar una mercancía. Esta se deja pasar y incluir. Entonces, aunque no tenga la verificación necesaria y documentación, pero me lo permiten, no me lo permitan, el consumidor no la puede arreglar, o sea, no se puede reajustar, es necesario que la mercancía entre el país. Bueno, Lismari, digamos que tu respuesta va relacionada a lo que acabo de decirle a Eric. Yo tengo tres opciones de la inspección de la mercancía: inspección física, inspección documental o levante automático. Si resulta que tu mercancía, vamos a suponer que tú estás importando unos zapatos, vuelvo y te digo, los zapatos resulta que no traen etiquetas. Eso de pronto es subsanable, tú puedes contratar a un operador logístico que te haga el etiquetado y hasta ahí no hay ningún problema. No la estoy proyectando, Vanessa, estoy respondiendo las preguntas dejadas en el chat o las que hizo Eric. ¿Ok? Ya continuamos con la presentación. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que tu mercancía no tiene etiqueta y esta es subsanable, la pueden etiquetar contratando a un eh, operador logístico. Pero resulta que tu mercancía no concuerda nada. Nada. La factura dice que traes 1.000 cajas de zapatos. El BL, que es el Bill of Lading, documento de transporte marítimo, te dice que traes 5.000 cajas de zapatos. Abro el contenedor y vienen 1.500. No concuerda nada. Mira que no está concordando nada. Entonces resulta que esta mercancía puede ser aprendida. Aprendida es que la autoridad aduanera la retiene, ¿cierto? Porque es que tú me estás diciendo una información, me estás presentando otra documentación y yo estoy viendo otra cosa. Entonces, cuando esta mercancía es aprendida, en algunos lugares o en algunos países son subastadas, ¿cierto? Y Lismari, que es la dueña de la mercancía, no puede comprarla. Ojo, está inhabilitada para comprar esa mercancía. Ey, pero es que es mi mercancía. Sí, pero resulta que estás inhabilitada porque la... ok, perfecto, ya respondo, Hanna. Usted es la dueña de la mercancía, usted es la contrabandista para la autoridad aduanera, usted es la contrabandista. ¿Ok? Entonces, lo que se realiza o lo que se hace es subastar la mercancía. Pero dependiendo del tipo de mercancía, digamos que tu mercancía, como era zapato, y tu país es un país fuerte en elaboración de zapatos, asumámoslo, entonces resulta que la mercancía será destruida. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que proteger mi mano de obra local. No puedo meter a la ciudad o al país, más bien al país, una mercancía que me va a perjudicar mi mano de obra local y adicional es contrabandeada. Entonces esta mercancía será destruida. ¿Oíste? Así se puede, no podrás recuperar tu mercancía siempre y cuando estos sean documentos subsanables. ¿Ok? Bueno, vamos con la diferencia entre comercio exterior y el comercio internacional. Bueno, el comercio exterior es la negociación que nosotros realizamos entre un país y otro. ¿Ok? Y el comercio internacional es cuando un país realiza negociación de manera internacional con todo el mundo. Ok, digo, lo dicho, lo traduzco. Anterior lo explico un poco más dinámico. Resulta que... tururún, tururún, tun, tun. Ok. México. México hoy por hoy es un país que se encarga de ensamblaje de vehículos automotores. Es un fuerte.
y digamos que él realiza operación de comercio exterior con Estados Unidos porque es un país fronterizo, ¿cierto? Él vende carros a Estados Unidos. Pero resulta que asumamos que Rusia, Ecuador, Perú, Colombia y todos estos países mencionados le quieren comprar los carros a México. Es una operación de comercio internacional cuando intervienen dos o más países en una negociación internacional. ¿Ok? Voy por aquí, dice, profesor, ¿a qué le llaman acción de nacionalizar mercancía? Es cuando se paga la mercancía, no cuando se paga la mercancía, pero cuando sí se pagan los derechos o tributos aduaneros. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando tu mercancía ya la entregan o te dicen, Miley, ok, Miley, mira, esta es tu mercancía, aquí tiene la liquidación aduanera, ahora proceda a pagarle al Estado X cantidad de dinero. ¿Ya? Y ahí es cuando tú puedes hacerte dueña de tu mercancía. O que yo compro al Ismari, yo le pagué al Ismari mi mercancía, le pagué, digamos que $50,000 por mi mercancía. Pagué un flete del 10%. Estamos hablando que son $5,000 más 10%. Y se paga un flete del, perdón, un seguro del 5%. Entonces ya yo tengo que pagar $5,000 más 15%. Esa es nada más la negociación. Es decir, que estoy comprando mercancía en términos FOB por 5,000, un seguro y un flete, ¿cierto? Adicional, yo tengo que pagar. Si mi país de importación no tiene acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con el país al que yo compré, me toca pagar ya sea unos aranceles. Ustedes recuerdan el boom de las noticias con el país vecino de Norteamérica que quería incrementar unos aranceles altísimos. Bueno, entonces, de la misma manera nos toca pagar unos aranceles, ya sean del 5, del 10, del 15, del 20, del 50 o del 100%, según el presidente aquel quería acordar, pero casi siempre son del 5, del 10, del 15, como mucho hasta un 25%, porque son la manera de proteger la mano de obra local. Listo, ve que ya llevo pagado los 5,000, los $50,000, el 10%, el 5%, ahora me toca pagar más, asumamos que el 15% del valor de la mercancía en mi país. Esa moneda la hago ya moneda local, ¿ok? A la moneda del país de ustedes. Y adicional, hay unos países que cobran IVA, el impuesto de valor agregado a la mercancía. Ese IVA lo paga usted también. Cuando ya tú hayas realizado por lo menos el pague del arancel y el pague del IVA, ya usted puede decir, ya pagué mi mercancía, ya es libre y ya es mía. Vamos a distribuirla o me la llevo a mi bodega porque esta mercancía era solamente para consumo mío, ¿ok? Ahí es cuando ya yo pago. ¿Oíste? No solo pagar la mercancía, sino pagar los impuestos en el país, ¿ok? ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la documentación y cómo podemos evitarlo? Bueno, esto depende de los tipos de países. Les mencionaba que en Colombia tenemos un decreto que se llama 659 de 2024. Este decreto aplica lo que es las declaraciones anticipadas. Bueno, yo creo que Chile realiza una manera de control a las negociaciones internacionales también, que es como que yo declaro antes de que mi mercancía llegue. Esto con el fin de que nosotros podamos subsanar cualquier tipo de anomalía. Por ejemplo, resulta que yo tengo contacto directo con el transportista es el agente naviero que trae mi mercancía. Entonces, yo lo que hago es poder decirle a él, señor, valide que el BL que usted me va a entregar, si me diga la mercancía igual y tal cual como se la entregó la factura comercial y a su vez como está establecida en la lista de empaque. No me vaya a colocar otra cosa que no esté allí y eso se puede subsanar. ¿Ok? Los errores más comunes son errores humanos porque somos humanos y no existe la perfección. Entonces son errores subsanables. ¿Ok? O sea que se paga más lo que es impuesto. Bueno, vuelvo y te digo, depende del tipo de mercancía, depende del tipo de país con el que esté realizando la negociación, porque nosotros
tenemos acuerdos, tratados de libre comercio, convenios comerciales para realizar una operación de comercio exterior. Si digamos que eres México y estás viviendo con tu país vecino y vas a realizar el comercio con el país vecino, entonces recuerda que él está queriendo poner unos aranceles del 50%. Imagínate, ya estamos hablando de que va por la mitad de tu operación del comercio, más los impuestos de IVA que se pagan, porque eso sí hay que pagarlos, ¿ok? Y perdón, el cálculo de los aranceles se hace sobre el precio valor FOB o el total FOB, seguro diferente. No, sobre el valor FOB de la mercancía. ¿Ok? ¿De dónde salen los BL? Bueno, lo que es BL, Bill of Lading, Air White Bill, guía aérea, o carta aporte, son documentos que nos entregan los transportistas que nosotros contratamos para realizar una operación de comercio. Pero no se me preocupen que nos estaríamos adelantando a la clase siguiente, que sería medios y modos de transporte y documentación, que esa es la siguiente clase. ¿Ok? Pero el BL es el Bill of Lading, te lo entrega el agente naviero que te trae tu mercancía, tu transportista que ustedes contrataron cuando hicieron la operacionalización. ¿Ok? Bueno, continuemos con la presentación. Yo creería que... Ok, sí, bueno, listo. Esa era la última hoja. Y esta es la última, esa era la última presentación. Sí, claro, esta era la última presentación. ¿Aquí alguna pregunta adicional? Como les decía, para la próxima clase podamos interactuar un poco más y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los modos y medios de transporte internacional y los tipos de carga para los transportes marítimo, aéreo, terrestre y multimodal. ¿Ok? Ustedes o alguno de ustedes se dedican a realizar operaciones o trabajan, ya tenían conocimiento logístico hasta el momento. Ok, ok, muy bueno. Bueno, la diferencia entre documentación entre los países casi siempre es la misma. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una operación, digamos que yo voy a comprar, estoy en, ¿qué? Venezuela. Si yo estoy en Venezuela y voy a realizar una compra de Rusia, yo tengo que tener mi lista de empaque, mi factura comercial, perdón, en el orden jerárquico sería la factura comercial, que es la que me emite el vendedor, una lista de empaque, que es donde se determina y distribuye y discrimina lo que estoy comprando, adicional respalda lo que es la factura comercial. Y el documento de transporte marítimo, que este te lo entrega tu agente naviero, ya no importa dónde estés realizando la operación, no importa de dónde vengas, dónde vayas o cualquiera. Y adicional, un certificado de origen, porque resulta que ustedes están realizando una compra, yo les dije que vamos a traerla ok, Filipinas. Yo voy a traer esa mercancía de Filipinas, entonces resulta que yo tengo acuerdos comerciales con Filipinas. Entonces yo quiero, perdón, yo para asegurar esa mercancía, si viene de Filipinas, necesito un certificado de origen, porque es que resulta que yo puedo comprarla, perdón, traerla de Filipinas, pero fue fabricada en Brasil. Entonces, por eso necesitamos un certificado de origen para que esta mercancía, y adicional porque nos queremos acoger a los acuerdos comerciales, o sea, para no pagar aranceles. ¿Ok? Y, ok, perfecto. Aide, y estoy equivocado en algo de lo que he dicho hasta el momento. ¿Se realiza de la misma manera la operación o allá se realiza de manera diferente? Ok, perfecto, Emily. Bueno, esto es el comercio exterior es algo tan bonito, el comercio internacional es algo tan hermoso, realizar operaciones internacionales, trabajar en una agencia de aduanas, realizar negociaciones internacionales es lo más bello porque tú aprendes de las diferentes culturas. Aprendes de las diferentes religiones, sabes que sí, que no puedes vender, que sí puedes vender, bajo qué criterios de negociación puedes hacerlo. Cuando digo criterios son los términos de negociación FOB. Puedes realizarlo, qué no puedes realizar, etcétera, ¿ok?
Alguien levantó la mano aquí, ¿qué me dice aquí? Bueno, María era solita, sigo leyendo el chat. El chat dice, no estoy en este curso. No, estoy en este curso para adquirir conocimiento. Ok, perfecto. ¿Quién nos da el certificado de origen? El certificado de origen te lo emite el mismo comprador, perdón, el mismo vendedor de la mercancía. Ah, y se me olvidaba algo muy importante. Resulta que nosotros, para las mercancías que son de consumo, necesitamos un registro sanitario, un registro fitosanitario. ¿Ok? De lo contrario, si usted no tiene este documento, este certificado, su mercancía tampoco va a poder ser legalizada. Porque es que resulta que tú estás trayendo, digamos que ahora, carne de ganado, ¿cierto? Entonces usted necesita un certificado fitosanitario. Emitido en Colombia es el ICA, el Instituto Colombiano de Agricultura. Si usted no me adjunta eso en el paquete, en Perú, en México, en Ecuador, donde tú lleves esa carne de ganado, no te la van a nacionalizar, porque es que no saben de dónde viene ese ganado. No, profe, sí, viene de Colombia. No, 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 no. Para la gente aduanero, ellos no son brujos. Y lo que no está en papel, no lo van a dejar pasar. Entonces, son todas las documentaciones que deben más o menos tener para abrir sus DO, documentos de comercio exterior. El certificado de origen le pides al vendedor que te está vendiendo la mercancía. Así es, Miley. Sí, claro, claro, claro. Las mercancías IMOT, obvio, necesitan certificado porque resulta que estas mercancías son peligrosas. Entonces, por ser mercancías peligrosas, tenemos que reportarlas para darle un tratamiento especial. ¿Ok? ¿Quién más? Al momento que le pareció el curso el día de hoy, recuerden que también nos vamos a ver el domingo con lo que son medios o modos de transporte. Ojo, recuerden que no es lo mismo decir, es que yo voy en modo aéreo, mi mercancía va en modo aéreo, que mi mercancía va en transporte aéreo. Son un medio y un modo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro por dónde va, si es un avión, es un medio, y si es aéreo, es un modo. ¿Ok? Una consulta, mi trabajo en las importaciones, pero algunas import, el valor que declaran en la DAM, ok, no es igual al invoice, ok. ¿Tendrá problema más adelante? Bueno, resulta que si la mercancía no ha sufrido ningún tipo de aprehensión y siempre han sido legalizadas, pues digamos que hasta el momento no, pero ojo, porque la documentación debe tener en un archivo de gestión por 5 años más o menos, porque en algún futuro le sale ese tipo de inspección. ¿Ok? Tranquilo, no te apresures con los términos sin contar, que los verás pronto y ya sabrás cuál te es más rentable. Eso es como le explicaba yo en una clase a unos chicos, profe, ¿qué término encontré me recomienda? Yo le he dicho, depende, porque si tú vas a comprar una pizza, le puse el ejemplo de una pizza, si tú vas a comprar una pizza, tú compras una pizza en export, ¿verdad? Tú eres en fábrica. Entonces, Luis va hasta la fábrica de la pizza y va a buscar su pizza, pero resulta que dando la vuelta se le cayó la pizza. ¿Quién me paga la pizza? Nadie. La pagaste, ya la perdiste, ya eso te cayó a ti, ¿cierto? Pero entonces resulta que yo realizo mi compra por término FOB. FOB es que yo le digo al de la pizza, pizzero, ¿me traes mi pizza, por favor? Y él te dice, bueno, yo te contrato un Rappi. Perfecto, tú contrataste Rappi. Y resulta que Rappi nunca llegó y te cobró, ¿cierto? Pero entonces tú le dices, señor de la pizza, yo quiero traer mi mercancía en CIF, costo, seguro y flete, ¿cierto? Entonces, el pizzero te dice, perfecto, pague el adelantado y tú pagas adelantado tu pizza, pero estás haciendo la negociación con el exportador, con el vendedor y el vendedor te responde por todo. ¿Ok? Digamos, pero eso es dependiendo del tipo de negociación que tú vayas a realizar hoy.
Por eso te digo, no nos adelantemos, que cuando vayamos a ver eso, eso es espectacular. Ok, Luis Cornejo, ¿todo bien? ¿Alguien más pregunta, dudas, inquietudes? El valor factura que es para la aduana. Ok, el valor factura es con el cual la aduana te va a hacer la liquidación de los derechos y tributos aduaneros. Ok. Profe, tocando este tema de Inconter, es recomendable que las empresas que recién inicien hagan sus negociaciones con el término Inconter ESCOS, si es entre Honduras y El Salvador. Bueno, vuelvo y te digo, eso es relativo. ¿Por qué? Porque resulta que tú eres quien empiezas, tú estás empezando con tu negocio y sí, te es rentable para ti, pero ¿tú crees que el que tiene ya mucho tiempo en el negocio te va a querer comprar a ti? Para muchas fábricas, y obviamente es importante vender en el se libra de toda responsabilidad. Ven a buscarlo aquí, paga todo tú, tu responsabilidad, tú verás cómo lo embarcas, tú verás si te lo llevas en un carro tanque, te lo llevas en burro, te lo llevas en hombro. Es tu problema. Pero tengamos en cuenta que si queremos expandirnos como empresa, tenemos que saber diferenciar cuál es el término de encontrar más rentable. Ok, la clase está siendo grabada. Me imagino que alguno de GCAP se las compartirá. Entonces, adicional, yo creo que ellos también le compartirán las presentaciones. Bueno, César, digamos que asumamos que tú eres nuevo en el proceso del comercio, ¿cierto? Entonces tú vas a decir, yo quiero comprar con Darwin. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Contratas una operación o un operador 4PL, que son aquellos empresas dedicadas a realizar las cuatro operaciones de logística, que es la compra, el desencadenamiento, el transporte y la distribución final de tu mercancía. Entonces, tú la compras porque tú no tienes los conocimientos de cómo se hace. Y lo que tú tienes es la plata suficiente para realizar toda esa operación. Entonces tú contratas una empresa 4PL. O resulta que contratas un equipo de agentes de aduana para que te realicen esa gestión de compra. ¿Oíste? ¿Cuándo presento mi declaración detallada ante la aduana? Cuando voy a nacionalizar mi mercancía. Sí, mayormente luego los resume el comprador, como se los decía. Vuelvo y te digo, si yo compro la pizza, doy la vuelta, fui donde el pizzero a buscarla y doy la vuelta, se me cayó, ya perdí, tengo que comprar otra pizza. Ay, señor, vendamos otra pizza, por favor. ¿Qué es 4PL? Son aquellas empresas que se realizan, que se encargan de realizar las operaciones logísticas del comercio. Ya, la compra, el desaduanamiento, que es el proceso de nacionalización, la contratación del transporte y la entrega de distribución final. Recuerden que no deben retirarse de la sala, estaremos esperando información adicional, ¿ok? La naviera a lo largo de los años presenta diferentes precios por fletes marítimos. Mi empresa perdió dinero porque de un día para otro subieron mucho el precio. ¿Hay alguna forma de estimar el precio? Bueno, las agencias navieras tienen unas líneas marítimas. Entonces, estas son las entes o entidades que se encargan de controlar eso. Y resulta que como nosotros nos acostumbramos, o más bien, nosotros es mucho más fácil realizar una operación de comercio a través del mar.
porque obviamente, uno, es, asumamos con transporte seguro. Dos, es muchísimo más económico. Y tres, es mucho más la mercancía que yo puedo transportar en mar. Entonces estamos condenados a vivir y hacer lo que ellos digan bajo los precios y órdenes que ellos nos den. Ahí sí no podemos hacer nada, a menos que un organismo internacional se siente con ellos y diga, un momento, hasta aquí, porque ya ustedes están abusando de todo el poder que ustedes tienen. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya le puedo dar paso al personal de GCAP. Si está por aquí, por favor. Ok, adelante. Entonces, chicos, no se retiren. Estaremos con el personal de GCAP que tiene una información importante.